Grupo Argos, una multinacional de origen colombiano enfocada en infraestructura y materiales de construcción, propiedad de más de 40.000 accionistas. Grupo Argos, inversiones que transforman. Bien, saludamos a esta hora al exministro de Hacienda, el doctor Juan Camilo Restrepo. Doctor Juan Camilo, muchas gracias por darnos unos minutos acá en Vélez por la mañana. Me da mucho gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, me place saludarlos a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Restrepo. Quisiera preguntarle sobre esto que ha determinado la Corte Constitucional de suspender la emergencia económica y por lo tanto los impuestos derivados de ella. ¿Cuál es su primera observación frente a esta determinación de la Corte? Bueno, mis primeras impresiones son las siguientes. Primero, estamos frente a un hecho de control constitucional muy novedoso. No lo había tenido Colombia. ¿Cuál? Que la Corte pueda suspender decretos con fuerza de ley. Es decir, dejarlos en una especie de congelador jurídico hasta que haya un fallo definitivo, en este caso sobre el decreto marco, el decreto madre de la emergencia económica, cuya constitucionalidad todavía no se ha juzgado por la Corte. Segundo, es el reflejo de una gran improvisación tributaria y administrativa que viene aplicando el gobierno. Porque cuando se revisan, por ejemplo, todos y cada uno de las 12 causales que se invocan en el decreto fundamental para justificar la declaración de la emergencia, se ve claramente, sin mayores esfuerzos, que se invocan causas que no son imprevistas, que no son emergentes, que no son que resultaron simplemente en el momento de redactar el decreto. Y resulta que los estados de excepción constitucional, uno de ellos, que es el decreto, el artículo 215, exige que las causales sean imprevistas, sean emergentes. Yo veo que muy probablemente la suerte del decreto madre de la emergencia económica va a seguir el camino que se le trazó ayer con las medidas cautelares sobre la aplicación, sobre la no aplicación, la congelación de las normas de la emergencia. Doctor Juan Camilo, me gustaría que nos ayudara a entender un poco más esto de lo que usted llama el congelador jurídico. ¿Es la primera vez que la Corte Constitucional toma una medida de este tipo, de congelamiento de una medida? Sí, es la primera vez. Había habido una anterior jurisprudencia hace algunos años que ayer la revisó formalmente la Corte Constitucional. ¿Qué significa? Que los efectos jurídicos de los decretos de la emergencia quedan suspendidos indefinidamente, sus efectos jurídicos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el decreto básico, el decreto madre, el decreto que da fundamento a la emergencia económica sea juzgado y definido por la Corte. Mientras tanto, es sujeto de una medida cautelar, como sí lo pueden haber a nivel del Consejo de Estado con las otras providencias jurídicas, pero no se había dado nunca una suspensión provisional de normas que tuvieran el efecto de decretos leyes dictados al amparo de una emergencia. Exministro, ¿por qué no toma una decisión de fondo la Corte? ¿Por qué se limita o queda en la suspensión? No, la Corte ayer sacó un breve comunicado, muy breve por cierto. No es que se vaya a quedar allí, dice, por el momento suspendemos los efectos de la emergencia hasta cuando haya un fallo de fondo sobre la emergencia misma. De manera que es de esperar que en los próximos 2 o 3 semanas haya un fallo de fondo sobre la emergencia misma. Pero viendo los antecedentes, viendo la redacción de las providencias, viendo los antecedentes, pues todo haría pensar que el decreto madre, el que se va a juzgar en 2 o 3 semanas, va a seguir la cuerda que ayer le trazó en cuanto a suspensión provisional de los decretos expedidos.
El gobierno nacional, lo primero que dice el presidente Gustavo Petro es que se vendrán acciones y se vendrán medidas. ¿Qué más puede hacer el gobierno nacional? ¿Cómo nos puede obligar a estos impuestos en la implementación de lo que deriva de la emergencia económica? El gobierno nacional debe hacer tres cosas, a mi modo de ver. La primera, que el presidente suspenda los insultos a los magistrados. No puede funcionar un sistema de justicia amedrentado con una insultadera verbal permanente y agresiva del presidente de la República. En segundo lugar, debe cumplir la ley. ¿Qué dice la ley? La ley dice, y aquí me refiero al Estatuto Orgánico del Presupuesto, que cuando la ley de financiamiento no se aprueba, que fue lo que sucedió, no la aprueba el Congreso, entonces es obligación del gobierno recortar el gasto. Esa es la segunda cosa que debería hacer. Y la tercera es manejar todo este conjunto de las situaciones ascendísticas que está viviendo el país con más orden, con menos improvisación, no simplemente irle pegando una cosa un día y despegándole otra, sino mirar el conjunto. No sé si lo va a hacer el gobierno, pero esas son las tres cosas que debería hacer, porque lo cierto es que la situación fiscal, y no por culpa del gobierno, como lo dice el presidente, no por culpa del Congreso, está en una situación muy delicada. Y digo que no por culpa del Congreso, porque es que no podemos olvidar el ABC de estos temas, que es que quien tiene la última palabra en materia de impuestos aquí en Colombia, en todos los países del mundo, y no de ahora, sino desde el siglo XVII, es el Congreso. Doctor Juan Camilo, quiero ponerle estas declaraciones del ministro Benedetti. Veamos. La emergencia económica se da no solo porque hay un déficit fiscal, o sea, hay más egresos que ingresos, sino también porque hay un déficit de riesgo. Significa ello que no hay con qué pagar la deuda. Y la deuda se debe pagar por Constitución, lo mismo que los temas de seguridad social. Luego aquí lo que está en el debate es quién paga la crisis, si los más ricos, como queríamos nosotros con la emergencia económica, o lo terminan pagando los sectores más vulnerables porque no va a haber desarrollo de las políticas públicas sociales. Entonces, ¿qué sucede? Doctor Juan Camilo, ¿qué tal le parece esta argumentación del ministro Benedetti? Pésima y peligrosísima. Y mendaz. Primero, imagínense ustedes que hiciera carrera la tesis que acaba de exponer y que acabamos de ver repetida el ministro Benedetti, que no es otra que decir, cuando el Congreso no aprueba una ley que presenta el gobierno, entonces se justifica la expedición de una emergencia económica. Esa es la tesis. Entonces llegaríamos al mundo del subuso, en que cualquier ley que en el pleno de sus facultades negara el Congreso sería a su turno causal justificativa de una emergencia. Sería la destrucción del Estado de Derecho. En segundo lugar, la emergencia que está por el momento suspendida, sus decretos están suspendidos, van a ser fallados en los próximos días por la Corte. Pero cuando se mira con cuidado qué decían esos decretos que están ahora en el congelador, porque están suspendidos, resulta que el 80 o el 90% de aquellos a los que le caía el golpe de la reforma tributaria es la clase media colombiana, es la clase media la que consume cerveza, es la clase media la que hace juegos en línea. Entonces, esa argumentación también es muy débil. Y lo que están haciendo el gobierno es utilizarlo como un trampolín político en la mitad de esta fragor de la campaña para decir, no nos dejan gobernar, no nos dejaron grabar a los súper ricos, y por eso es que se está generando esta crisis. El gobierno, desde que se posesionó, viene tomando normas muy gravosas contra los patrimonios altos
y contra los ingresos altos, hasta el punto de que los estudios serios de la OECD muestran que Colombia tiene la tercera o cuarta tasa más alta del mundo en materia de impuestos. Doctor Juan Camilo, como siempre es un placer tenerlo acá en el programa, me encantaría tenerlo mucho más, como siempre le mando un abrazo, gracias. Bueno, un cordial saludo a todos ustedes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al doctor Juan Camilo Restrepo, impecable en su análisis y su explicación de lo que ha ocurrido con la suspensión del decreto de emergencia económica. Esto es Vélez por la Mañana, lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan. Esta sección es presentada por Grupo Argos, una compañía que está acelerando su crecimiento con una nueva plataforma de agregados del Caribe hacia Estados Unidos, la expansión en energía solar, vías y aeropuertos. Grupo Argos, inversiones que transforman.